Está con nosotros Manuel Juárez Betemps, nuestro nutricionista matrícula nacional 9163. ¿Cuál es tu tema hoy, Manu? Buenas, ¿cómo andan? Gracias obviamente por la invitación. El hecho de venir cada 15 días me ayuda también a pensar bien el tema. Y sabes que estuve con muchos encontronazos en redes con gente. Por eso siempre el tema que traigo es bien interesante. Que una persona el otro día me escribe, si bien yo me baso en dieta cetogénica, él había ido a nutricionistas normales, digamos que hacen dieta americana estándar, había ido a dieta keto, hizo planificaciones con vegetarianas y me dice, Manu, ¿qué tengo que comer? De verdad, ¿qué tengo que comer? ¿Qué dice la ciencia al respecto de esto? Porque, en definitiva, vos sabés que después de muchos años de atender y de ser fiel defensor de carne para consumir, yo creo que en definitiva, cada uno tiene que hacer su proceso. Vos sabés que justo le contaba a esta persona, que de hecho me inspiró también en hacer un programa mío específicamente con esto, que no todos pueden comer lo mismo para ser saludables. Pero no desde los fines químicos, sino que si bien el cuerpo y la química funcionan igual para todos, o sea, hacemos una reducción energética o reducción de hidratos de carbono y todos van a mejorar, no todas las personas se benefician ante los mismos estímulos de alimentación porque no todos tienen el mismo entorno. Viste que hay algo que se llama en nutrición que se llama entorno obesogénico, ¿viste? Y es en gran parte por lo que los padres que son gordos tienen el hijo que es gordo. No es una cuestión genética, es una cuestión de entorno. Entonces, si se cría en un espacio donde tienen mayor predisposición o mayor prevalencia de alimentos, entre comillas, engordantes con azúcar, viste, chocolates, etcétera, va a terminar engordando. Entonces, básicamente el nene que de repente abre a la cena y no hay otra cosa más que galletitas con grasa y azúcar y de repente abre la heladera y encuentra eso, como que un poco... Yo me voy a guardar la censura porque yo te voy a decir lo siguiente. Si el nene es gordo es culpa del padre. De hecho, ya te digo que es 100% culpa de los papás. No le echen la culpa, porque me llama la atención a mí que viene el pibe, un padre a la consulta y me dice, no, bueno, tenés que dejar de comer galletitas. Le digo, no, pero es que le compro al nene. No, él tiene que comer mejor que vos, no peor. ¿Cómo le vas a dar galletas al nene y es con total franqueza me lo decís? Dale un huevo duro. Entonces, de hecho, yo tengo una pediatra en el consultorio que ¿qué es lo que terminamos definiendo? Que el pibe en la casa haga, entre comillas, low carb, o sea, que coma alimentos reales, tipo carne, vegetales, huevo, etcétera, y cuando vaya a cumpleañitos o en la escuela, y sí que come. Como un permitido. Claro, pero es que si no, sería un déficit. Y el tema de la pasta y el arroz en los chicos. Pero es que el problema no es la pasta y el arroz, por ejemplo, porque eso justo son alimentos que no estarían ultra procesados. Porque, por ejemplo, el problema es la golosina. A mí, bueno, mi hijo León, por ejemplo, no come nada dulce, no come golosinas. Perfecto. Pero me cuesta mucho sacarlo de, o sea, como que la manera que tengo que coma carne es que sea en milanesa, ¿viste? Y muchas veces lo quiere con pasta o con arroz o con puré. Entonces yo trato de variarle la carne, cada tanto le mando una sin milanesa y la come. Bien. Pero trato de variar la carne para que no siempre tenga la misma. El tema es que, a ver, que es lo mismo que... No, y aparte comprar solamente milanesa de carne es imposible. O sea, tenés que ir al cerdo, tenés que ir al pollo, tenés que ir a todo. 100%, pero igual yo estoy sesgado que yo no tengo hijos, ¿no? Porque antes de la crítica del que estaba escuchando en el auto, yo no tengo hijos. Pero el pibe no puede decidir qué comer. Claro, a veces entras con no una podés negociación. Decidir, el pibe no puede decidir qué va a comer. Yo no podía decidir cuando era chico. No. El problema de la generación de ahora es que no hay limitaciones. El pibe no puede decidir. El pibe come lo que hay en la mesa. Fin. De hecho, en la casa de mi hermano, la hija de mi hermano tiene diabetes de tipo 1. Entonces, de repente ahora todos se tienen que cuidar porque no pueden darle de comer. Y le digo, bueno, o sacás la diabetes. Debería ser así. La casa en general, todas. No esa sola. Pero es lo que te digo, el pibe va a comer lo que le das en el plato. ¿Cómo él va a decidir? Ahora, se pueden hacer métodos, o sea, para poder evitar que consuma mucho procesado. Sí, si consume milanesa no es un problema. De hecho, en las versiones low carb que se habla para chicos, pueden consumir milanesas, pueden consumir arroz, pueden consumir frutas. El tema es la golosina. Claro. La coca común, o sea, la gaseosa así común, bueno, con azúcar. La gaseosa con azúcar. O sea, el problema es que ellos comen mucha cantidad de azúcar todo el tiempo y eso les afecta un montón en el rendimiento escolar. De hecho, hay una gran cantidad de enfermedades del siglo XXI, como por ejemplo, hay una cantidad de autismo tremendo que al día de hoy
todos los casos de autismo, de hecho en el Johns Hopkins en Miami, los están vinculando directamente con enfermedades a partir del consumo excesivo de azúcar. De hecho, a los pibes les dan de comer, entre comillas, dieta keto, low carb, bajas en hidratos de carbono y regulan todos la tensión, regulan no te digo los que tienen sintomatología más severa, pero regulan muchísimo tomando mucho aceite de coco, consumiendo mayor cantidad de grasa. Ahora, eran enfermedades que antes no existían. A ningún pibe tenía autismo antes. ¿Me entiendes? Entonces, ¿con qué lo están vinculando mucho también ahora? Que con había el colorante. Había formas igual, pero no había tanta cantidad. Lo habíamos hablado con distintos médicos acá, y de hecho hace poco fue la semana o era el día, sí, no me acuerdo, de los trastornos del espectro autista. Sí, en marzo. En marzo fue, sí, y hablamos con distintos especialistas porque a nosotros nos parece que es un tema muy interesante para tratar. Y un poco la pregunta principal pasaba por, ¿hay más casos o hay más diagnóstico que antes? Bueno, eso decían las dos cosas. Hay más casos porque además el ritmo de vida que vamos teniendo nos va llevando cada vez más a generar distintas cuestiones que tienen que ver con la proliferación de la problemática, y también antes no se diagnosticaba tanto, no era tan común. De hecho, había una estigmatización muchísimo más de la que hay ahora, que sigue siendo una enfermedad estigmatizada, pero antes era un tabú absoluto. Bueno, y yendo a una que no es tan potente, que es el déficit de atención, que si bien está marcado que el déficit de atención está influenciado directamente por el consumo de ultraprocesados, más que nada por los colorantes. De hecho, hay mucha evidencia que está emergiendo últimamente que la gran cantidad de colorantes que se utilizan para colorear las golosinas, las gomitas y todas esas cosas, sí influyen en la capacidad de atención que tienen los pibes, además obviamente de la exposición a las pantallas y todo eso. Pero bueno, volviendo al tema anterior, que es lo que ¿Qué comemos? Claro, pero es que, entonces, esta persona que a mí cuando me hizo la pregunta, que obviamente que le iba a decir carne y huevo y listo, pero es que él me dice, porque la verdad que yo no puedo comer tanta carne, ¿no? Y de hecho a mí me pasa mucho en consultorio. Y hay algunos pacientes que incluso tienen alguna complejidad en el sistema renal y no pueden tampoco comer tanta carne. Es cierto que puede ser que en pacientes renales se le tiene que limitar la cantidad de proteína y capaz que no pueden comer tanta cantidad, pueden comer lo mínimo indispensable, pero en definitiva es que, ¿yo qué le dije a esta persona? Teniendo tanta información dando vuelta en redes, en bibliografía y en papers científicos, si yo te tuviera que decir qué se puede comer, depende a quién leas, porque no está probado nada. O sea, no es que nada está probado al 100% con la severidad con la que merece. ¿Qué significa probar algo al 100%? Porque mira, vamos a poner un ejemplo. Suponete que quisieron medir la cantidad de riesgo que genera el consumo de carne roja en enfermedades, por ejemplo, como el cáncer de colon. Entonces agarraron, hicieron una encuesta a múltiples personas y le hacen un montón, perdón que no te estoy mirando también, no. Están haciendo hacen encuestas, y la cantidad de gente que come carne roja con la cantidad de gente que tiene cáncer de colon genera algo que se llama, después de una visualización de todos los datos, ¿sí? Por ejemplo, de más de una muestra de 20.000 personas, genera algo que se llama hazard ratio. Ese número tiene que dar un número mayor a 5 para que la prevalencia de la cantidad de gente que informa que consume carne roja y tiene cáncer de colon sea muy alta, ¿no? Cuando lo hacen en la evaluación. El cigarrillo, por ejemplo, tiene un hazard ratio de 25. O sea, la gente que fuma tiene una gran cantidad de probabilidades de tener cáncer de pulmón. Es muy alta. 25 de hazard ratio. La gente que come carne tiene un 0,9 de hazard ratio de cáncer de colon. Vos imagínate la diferencia. Por eso es que a veces vinculan la carne roja con el cigarrillo, pero a ver, lee el estudio, fíjate la diferencia que hay. Sí, los porcentajes son los porcentajes son irrisorios, no tendría que ni incidencia. De vuelta, es testimonial. Pero lo que no está basado en la observación de la conducta de un grupo de individuos en el día a día. Por eso te digo, lo del cigarro es testimonial. Es testimonial también, pero está probado por eso. O sea, dijeron que mucha gente que fumaba, evidentemente, tiene cáncer de pulmón. Lo que tiene con la evidencia que hay en nutrición es que los estudios que deberían de hacerse tendría que ser de aislamiento poblacional total. Por ejemplo, si yo agarro un grupo de personas y las mando a una isla, 100 personas, y les doy de comer durante 40 años directamente lo que yo quiero que coman, y generan una respuesta a todo esto. De hecho, pasó hace poco, fíjate.
Yo me baso en dieta keto, en el consultorio en dieta cetogénica, y hay mucha gente que, de hecho, lo voy a contar la próxima vez que venga, porque es un tema que va a generar mucha controversia, que le sube mucho el colesterol cuando hacen dieta cetogénica, ¿no? Hay gente que le sube muchísimo el colesterol cuando hace dieta keto, no le sube un poco. Entonces, para la gente que está en la casa, un valor normal de colesterol es de 200. Una persona que tiene un pico elevado, por ejemplo, da 250. Y una persona que tiene un pico muy alto da 400 o 500. ¿Sí? Esa gente suele ser extremadamente delgada. Si hay gente que es muy flaca, hace keto y le sube muchísimo el colesterol. En inglés se llaman, te lo voy a decir en español, se llaman hiperrespondedores de masa magra. Es un tipo de población que tienen valores de colesterol muy altos, pero no tiene ninguna importancia para la salud. Pero no estaba probado eso. Entonces, ¿qué agarraron? El año pasado hubo un grupo de médicos keto que dijo, che, escucha, vamos a agarrar a 400 participantes que tienen el colesterol extremadamente alto, que hacen keto y son deportistas, y los seguimos durante un año haciéndole una ecografía de vaso de cuello al comienzo y una al final del estudio. Obviamente que había gente que ya tenía placa previa, y se le fue inclusive haciendo esto. Pero la placa de colesterol se va al 100%, sí, claro, se puede liberar al 100%. Sí, claro. O sea, la placa de colesterol se ubica entre las paredes de la arteria. Claro. Y lo que hace es disminuir el volumen por el cual pasa, claro. El diámetro de la arteria. Exacto. Entonces eso lleva al riesgo de claro, de todo, de accidente cerebrovascular, de daño al corazón, etcétera. Lo que sucede es que este tipo de gente la siguieron durante un año, ¿no? Vos fíjate, el peso que tiene este estudio es tremendo. Y agarraron todos los otros que no hacen keto y dicen, un año es muy poco. Y un año es muy poco. Ese estudio no sirve para nada. Es que lo que pasa. Entonces yo te digo, pero ¿me entendés lo que te digo, no? Entonces, toda esta situación. Y en el medio estamos nosotros que no sabemos para dónde disparar. Bueno, pero es a lo que voy para la gente que está en la casa. Terrible, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa con esto? Y yo te lo digo habiendo estado y estando constantemente en la lucha para el peso, porque yo bajé mucho peso, pero mi tendencia es por un montón de cuestiones mías, de ansiedad mía y de esto de lo que es mi entorno, por venir de una familia de gente con sobrepeso, de gente de la gastronomía. Mi entorno tira para ese lado, ¿no? Y mi ADN tira, psicológico aunque sea, tira para ese lado. Es que todos ustedes dicen, hay que comer esto, hay que comer lo otro, y ustedes son todos flacos con los abdominales marcados, y de repente uno dice, pero como si a este tipo que está comiendo galleta de avena está todo marcado y le sirve, y a Manu que come solo carne y huevo está todo marcado y le sirve. Digo, ¿a quién le doy bola? O sea, teóricamente el certificado de un nutricionista debería ser su estado físico, ¿me entendés? O sea, pero ahora, con la ebullición que hay del fitness en las redes sociales y demás, y de la nutrición, y vos ves toda gente flaca dándote consejos con distintos métodos distintos, y un poco que no sabe para dónde salir corriendo. Bueno, de hecho, es por eso que yo que digo, a todos los curiosos que están en su casa, mi sugerencia siempre es que prueben al menos 1 o 2 meses hacerlo bien a conciencia, el método que sea, para ver cómo te sentís. Y de hecho, si tenés mucha curiosidad, como me pasó a mí en mi caso, podés inclusive sacarte analíticas de sangre para ver inclusive cómo te impacta al principio y después. Probalo. Exactamente, y después te vas a ir dando cuenta. La decantación siempre se da por lo que realmente funciona en serio, que es keto, low carb, pero porque es una cuestión química. El resto de las cosas sí funcionan igual, pero tenés que hacer mucho más esfuerzo para que funcionen. Claro. No quiere decir que yo niegue que funcionan de verdad, está probado que sí funcionan, pero es como que es más difícil de hacer. Y después tenés que entender que si vos vivís en una casa con chicos en tu casa, capaz que hacer cosas extremas, inclusive para los fines de semana, te va a costar un montón. Capaz que si no entrenás tanto, meter mucho hidrato de carbono, capaz que sí, también te va a afectar un montón, que por eso hay mucha más gente que mete más hidrato y entrena más, igual también se mantiene muy bien físicamente, que no tiene tanto que ver con el físico en general. Yo te digo, es físico y salud, ¿no? Mente sana, incorpore sano. Manu, y en el caso de la gente que no le guste directamente la carne de vaca, por ejemplo, y quiera sustituirlo por pollo, pescado, para el organismo, ¿es lo mismo? ¿Es la misma cantidad la que tiene que consumir? Muy interesante la pregunta. Si bien la carne roja sería el único alimento que vos podrías comer en la tierra y ser saludable porque tiene todos los nutrientes y las vitaminas y minerales, las carnes de otros animales también se pueden consumir y
si bien no tienen tanta como es distribución en nutrientes como la carne roja, sí, se pueden consumir. Por ahí sí tenés que comer otras cosas, además de la carne roja, para poder cubrir tus necesidades diarias de todas las otras nutrientes y vitaminas. Sumarle algo más. Exactamente, pero igual se puede. De hecho, el objetivo ¿cuál es? No que seas un fanático como yo que solo come carne roja, por ejemplo, sino que aspires a hacer una rotación en las comidas, claro, y puedas ser un poquito más flexible comiendo un montón de cosas diferentes. 12 del mediodía, 23 minutos. ¿Te quedás un ratito más? Escuchamos música, actualizamos las noticias y seguimos hablando. Seguimos con Manu Juárez Betemps, nuestro nutricionista. Estábamos hablando de esto de la cantidad de dietas que hay, qué comer y si de repente se puede probar un método. Y en el medio de la conversación salió el tema de los ultraprocesados, ¿no? Y yo un poco te preguntaba esto de, bueno, cuando hablamos de alimentos, sobre todo cuando hablamos de alimentos de los nenes y hablamos de los ultraprocesados, ¿qué son hoy los ultraprocesados? ¿Y qué entiende la nutrición cuando habla de lo dañino que pueden ser los ultraprocesados? Me dijiste que la pasta no entra dentro de eso. Porque tenés que entender que el alimento ultraprocesado, además de que se procesa en una fábrica, tiene que tener un montón de ingredientes en el producto final. Hay que entender que, por ejemplo, si una harina, por ejemplo, que es solo trigo y pasa a la molienda y muelen el trigo y es solo trigo molido, es un proceso industrial, pero no es un ultraprocesado. El ultraprocesado se define como aquel alimento que es industrial, pero tiene un montón de ingredientes que le alteran tanto la capacidad de sabor del alimento, que lo hace extremadamente palatable y a largo plazo puede generar algún riesgo para la salud si se consume, obviamente, con frecuencia. De hecho, antes no estaba tan mal visto el consumo de los alimentos ultraprocesados por la comunidad científica. Lo que sucede es que a medida que fue pasando el tiempo se fueron dando cuenta que hay un montón de vinculaciones que tienen los alimentos ultraprocesados con adicciones, con enfermedades cardiovasculares y demás, y empezaron a poner limitaciones en el consumo. De hecho, había pasado eso en su momento con las grasas trans, por ejemplo. Viste que antes venía, por ejemplo, en los alimentos, viste que ahora te dice que no tienen grasas trans, ¿no? En el rombo. La grasa trans es una grasa que en la naturaleza no existe, porque vos hay grasas saturadas, insaturadas o trans. Las grasas trans son aquellas grasas que son firmes a temperatura ambiente. Entonces, cuando vos agarras un alimento, por ejemplo un alfajor para la industria, hacer un alfajor con grasa trans es extremadamente firme y le es más fácil hacerlo. De hecho, esto fue una cuestión meramente de manipulación y le salía más fácil. Y después, cuando descubrieron que generaba mucho riesgo, de hecho con la grasa trans sí descubrieron, porque a vos te recambia la grasa trans algo que se llama membrana fosfolipídica tuya que vos tenés en la célula, que vos tenés cosas que están afuera de la célula y adentro. Y esta membrana lo que hace es abrir un canal para que pasen los nutrientes o no pasen. La grasa trans, como no se mueve porque es inflexible, ocupa ese espacio en tu membrana. Entonces no solamente que no te nutre, sino que no deja entrar a otros nutrientes. Claro, es algo gravísimo que pasa, pero lo descubrieron con biopsia, entonces por eso hoy todos los productos no pueden tener eso. Lo que pasa es que progresivamente van descubriendo qué riesgo tienen las otras cosas. El otro día agarré una salsa, yo voy al supermercado y digo, queso. ¿Alguna vez leíste los ingredientes de un queso? Sí, del queso rallado en los ingredientes son como 20. Y vos decís, pero esto teóricamente, y aparte te aparece, puede contener soja. Bueno, pero porque igual eso lo del puede es porque están manipulados en fábricas donde para alguien que tiene alergia a la soja puede ser que se vincule con otro alimento. Ah, porque puede haber contaminación cruzada. Puede ser contaminación cruzada, por eso siempre ponen que pueden contener maní o almendras. Pero lo que voy es, ¿cómo puede ser? De hecho hay unas salsas de una empresa que hay un montón de pacientes míos que las consumen, ¿no? No vamos a decir la marca, pero Mister algo. Estas salsas son sin calorías. Todas. Cero, todas. No tienen calorías, ¿no? O sea, no tienen energía. Al cuerpo no le afectan en absoluto. Pero cuando vos agarras la que emula el sabor a chocolate, por ejemplo, tiene 40 ingredientes. Y cuando empezás a leer los nombres, como leer, viste, los ingredientes del protector solar. Sí. B1, bifenol, no sé cuánto. Bueno, así. No sabes qué es. Claro, entonces yo qué le digo a la gente. Que esta es una sugerencia para la gente que está en la casa. Lean los ingredientes de algunas cosas. Cuando ya hay algo que no entendés qué es, yo no lo comería. ¿Pero por qué? Porque es muy probable que todas esas emulaciones de sabores artificiales a largo plazo sí generen algo. No se sabe.
Pero es muy probable que sí, ¿eh? Lo que pasa es que también cuando uno empieza a leer los ingredientes de los paquetes, uno lo que se da cuenta también es de la cantidad de azúcar sin consentimiento que comemos. Pero ahora sabes que ahora es más fácil porque vos lo tenés con el rombo. Claro, pero ponele, qué sé yo, un cuadradito de caldo de esos que se compran. Sí. De repente vos te pones a leer y tiene glutamato monosódico, tiene esto, tiene azúcar, tiene una cosa impresionante. Y claro, lo que pasa es que hay un montón de ingredientes que tiene, por ejemplo, el caldo, que es lo que hace. Esto tiene grasa vacuna, por ejemplo, entonces tienen que mantener la grasa sin que se pudra en un caldito. Por eso es que le agregan un montón que son como conservantes, la sal y el azúcar en ese caso. Pero, por ejemplo, el otro día un paciente mío que le digo, che, tenés que comprar mermelada sin azúcar. Y me dice, pero la mermelada sin azúcar dice exceso en azúcar. Entonces me dice, ¿cuál compro? Claro, es exceso en azúcar del azúcar que naturalmente viene en la fruta. O sea que la fruta molida ya es exceso en azúcar para el etiquetado frontal. Entonces, por más que no tenga azúcar agregado, entonces digo, pero vos fíjate cómo vos agarras la mermelada sin azúcar que dice, sin agregado de azúcar, endulzado con stevia, exceso en azúcar. Y cuando vos agarras y lees el paquete de atrás, dice que no tiene azúcar, vos ves los ingredientes, no le agregaron azúcar, pero tiene exceso en azúcar. Entonces vos decís, pero por ejemplo, a mí, consumidor, yo estoy totalmente en contra del etiquetado frontal, porque para mí no hace nada, no ayuda a nadie, porque ayuda por ahí al que puede leer o al que tiene posibilidades económicas de poder comprar cosas de mejor calidad porque vive en una metrópoli. Pero a la gente que por ahí tiene recursos más escasos va a comprar lo que puede comprar, tenga los rombos que necesiten. Pero en líneas generales, mi sugerencia siempre es que la mayor cantidad de la alimentación tuya esté basada en alimentos reales, se llaman, que es como viene así la naturaleza. Pero o sea, real, las frutas, los vegetales. ¿Alimento real qué sería? Eso, el la que cosa natural. Que no viene en paquete. Sí, pero puede venir en paquete un tomate, ponele. Sí. Pero es un alimento real. Okay. A eso voy, porque es un alimento que no está manipulado por el hombre y así viene naturalmente. ¿Hay algún ingrediente que si de repente la gente se lo pone a leer, de repente, no sé, que me digas, no sé, esto del glutamato monosódico? ¿Algún ingrediente que si lo vemos que está en un paquete... El azúcar. ¿Azúcar uno? Sí, ese, directamente. Ese no es no hay otro. Para mí cualquier... Y de hecho tiene todo azúcar, fíjate. Hasta el queso tiene. Porque la industria que hace un laburo muy fino... Yo no estoy en contra de la industria. Yo estoy describiendo un hecho. Por las dudas, le avisa a la gente. Estoy describiendo algo que pasa. La industria hace comida para vender comida, no para salvar a la humanidad del hambre, ¿no? Entonces, como hacen comida y quieren vender comida, la quieren hacer lo más rico posible. Entonces tiene un grupo de gente que son ingenieros en alimentos, que son especialistas en hacer un alimento extremadamente rico, palatable y durable, que a vos te estimule dopaminérgicamente el cerebro y te den más ganas de comerlo. La única forma de que pase eso es con glutamato monosódico y con azúcar. ¿El glutamato qué es? Es muy interesante porque vos sabés que en un momento yo había comido las papas fritas de el señor con mostachón, sí, con bigote, que vienen de tubo. Y entonces digo, ¿cómo puede ser que estas papas sean tan ricas? Adictivas. ¿No? Es muy tremendo, claro. Lo que sucede es que ellos utilizan glutamato monosódico que te reconfigura la capacidad de tu lengua de sentir sabor. Porque vos tenés sabor dulce, sabor amargo, sabor mixto y hay uno que se llama umami. Hay un sabor que solo se estimula con el glutamato monosódico. El umami. Exacto, es por eso que la comida china es tan rica. Porque le pone un glutamato monosódico. A todo le no pone. puede. Y de hecho yo siempre digo lo mismo. Si vos querés quedar bien en tu casa Sí. con alguien y lo querés invitar a comer y vos cocinás, aunque cocines pésimo, agarrás y le tirás eso y la comida es exquisita. Pero tiene un riesgo para el ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ir a los riesgos. Ahora se están descubriendo que el glutamato monosódico interfiere en una cuestión de minerales en el cuerpo que consumido a grandes cantidades puede ser que tenga riesgo a la salud. No quiere decir que si comes una vez cada tanto del tubo te va a afectar a la salud, pero yo te digo esto para la cuestión de, no sé, los pibes que comen todos los días, alguien que todos los días llega a su casa y se compra un paquete. O por lo menos saber que lo estás consumiendo. Porque quizás a veces vas a comer comida china, todos los restaurantes de comida china lo usan, y pensás que estás comiendo verduritas con arroz y que está todo bien, y tiene glutamato monosódico, tiene fécula de maíz, fécula de mandioca también. Tiene todo, y te estás comiendo, no estás comiendo verduritas salteadas solamente. Es por eso que, a ver... Bueno, pero para el glutamato monosódico. Bueno, es eso. Entonces, cualquier cosa que le agregan eso y azúcar es una bomba para el cerebro. Entonces, vos fíjate que todas las cosas que son extremadamente ricas
en los ingredientes tienen esos. Y después, ¿qué hace la industria? Hay algunos emuladores del sabor que tienen nombres que, como vos no lo vas a ir a buscar, le ponen una frase que dice INS y un número. Entonces, cuando vos lees una lista de ingredientes de alimentos, por ejemplo, aparecen 3 ingredientes, sí. INS 34 y INS 480. Entonces vos decís, che, ¿qué es esto? Vos lo tendrías que agarrar, en ANMAT están descritos, vos los tendrías que ir y buscar, pero son incorporaciones al código alimentario que se pueden agregar en los alimentos, que todavía no está probado que hagan mal. Ah, por eso es que es gente que capaz nadie buscaría qué significa eso. No es que nadie lo va a buscar, por eso te digo, entonces vos con tal de no poner un nombre que es extremadamente difícil para que te genere duda, claro. yo le pongo, eso. Fíjate, si compras, que el otro día lo leía con algún chacinado, no sé, compras un chorizo, entonces dice, panceta de cerdo, sal, azúcar, sorbato de potasio, INS 336, INS no sé cuál, y son unos unos químicos que hacen que el alimento se mantenga por mucho tiempo, claro. Pero como no aparece el nombre... Manu, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por haber venido. Manu Juárez Betems, nuestro nutricionista, matrícula nacional 9163, y me pueden encontrar en Instagram, @KetoandFitnessOK. 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 Y si quieren ver más, también tiene un podcast que Carne se llama o Muerte, en podcast en la plataforma verde y la roja. En YouTube y en Spotify. Exactamente, yo quería que las digas vos. En YouTube y en Spotify, Carne o Muerte, ponen y aparece Manu. @KetoandFitnessOK en Instagram. 12 del mediodía, 46 minutos. Delta 90.3